La temática sobre el derecho al sufragio es concebida como un proceso de construcción histórica y social, ya que posee una trayectoria y evolución a lo largo del tiempo. Para referirnos a ese derecho precisamente, haré una breve síntesis de qué son los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, fue el primer documento legal en establecer protección de los derechos humanos fundamentales. Estos presentan varias características. Son inalienables, todos tenemos los mismos derechos a gozar de ellos, indivisibles e interdependientes. Un conjunto de derechos no puede disfrutarse sin los otros. Equitativos y no discriminatorios. Todos los seres humanos nacen libres e independientes en derechos, según el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También tienen derechos y obligaciones. Todos los estados deben protegerlos, respaldarlos y hacerlos cumplir. Por eso, como uno de esos derechos es protegernos, contamos con nuestra Constitución Nacional. Ella, a lo largo de sus capítulos, presenta artículos que enuncian principios que rigen en nuestro país, que son las declaraciones. El reconocimiento de todos los habitantes que serán regulados por leyes. Esto hace referencia a los derechos, además mecanismos y garantías destinados a asegurar la vigencia real y efectiva de ellos mismos. Donde encontramos plasmados los derechos políticos para el sufragio universal es en el artículo 37 del capítulo 2 de nuestra Constitución Nacional. Haré mención de este artículo. Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de la soberanía popular y las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones para el acceso a cargos selectivos y partidarios se garantiza por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. Para el funcionamiento de una sociedad democrática se requiere la participación política de la ciudadanía. El voto es uno de ellos, donde el ciudadano elige a su gobernante. Esto es un derecho político y aunque en la actualidad pareciera algo tan natural, tener la posibilidad de elegir libremente no fue siempre un derecho de todas las personas. Un claro ejemplo es la lucha por el voto femenino, que mediante la Ley 13.010, sancionada el 9 de septiembre de 1947, la mujer tuvo igualdad de voto que el hombre. En el artículo 1 de la Ley 13.010, las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerden o imponen las leyes a los varones argentinos. La igualdad de género en el derecho del voto se logró, pero siguió habiendo desigualdad en otros aspectos. En el material de la doctora Balobra, Participación de la mujer en la vida pública, vemos un claro ejemplo de la lucha por esa desigualdad. La historia de las mujeres se abrió paso reformulando las relaciones de poder entre los géneros, y en particular, las formas políticas que asumieron esas relaciones generizadas, enfoque que chocó con la resistencia de una historiografía política reacia a revisar su mirada centrada en los varones. En 1957, una revista con una sección Hablemos de Nosotras marcó tres grandes problemáticas. Una, la mujer en la esfera pública. Su principio era ser visible a la mujer tanto como partícipe de la política partidaria y en diferentes niveles de gestión pública. Otro punto que enunciaba era la inserción de la mujer en el área laboral. En líneas generales se puede afirmar que la propuesta de la sección femenina de la revista era mostrar los problemas sociales que atañían a las mujeres, presentar figuras que lograran superar las escollas sociales y propuestas para mejorar las condiciones de estas. Esta tensión entre distintas posturas de la mujer marcó la tónica del seminario sobre la mujer en la vida pública, realizado en 1960. No podemos dejar de mencionar las influencias internacionales que resultaron modelos para este seminario.
Así, Novaes Márquez consigna la importancia que debe concederse a las conferencias internacionales en el planteo de la igualdad entre los sexos. En el marco de la cooperación panamericana de La Habana en 1928 y la de Bogotá en 1948, y en el conjunto de la Organización de las Naciones Unidas, la de 1945, y luego efectivamente la de 1975. La influencia de estas ideas tuvo impacto en Argentina. Por un lado, hubo gestos en marcos legislativos. En diciembre de 1960, la Cámara de Diputados aprobaba un proyecto venido del Senado, en el que se ratificaba la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres, que había sido aprobada por la Sexta Asamblea General de las Naciones Unidas y ya había sido suscrito en nuestro país el 31 de marzo de 1953. La Convención reconocía que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por conducto de representantes libremente escogidos a iguales oportunidades de ingreso en el servicio público del país, y deseando igualar en el disfrute y ejercicio de los derechos políticos, conforme a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un boletín publicado por argentina.gov.ar en marzo de 2020 nos hace caer en la realidad de la brecha de género que tenemos en los cargos directivos públicos. Hace manifiesto del techo de cristal en el Estado. Este concepto surgió en los años 80 en Estados Unidos para referirse a las barreras invisibles que impiden el acceso de la mujer hacia puestos de alta dirección en empresas y otras organizaciones. Es invisible porque no existen normas que impongan una limitación explícita en la carrera laboral de ninguna persona, pero opera como una construcción social que establece los roles esperables de las mujeres en relación en el espacio público y privado. Argentina ha sido un país pionero en la sanción de una ley de cupo femenino, como medida de acción afirmativa para representar a la mujer en el Congreso de la Nación. En 1991, la Ley 24.012 estableció un piso mínimo de representación de las mujeres en la lista partidaria para los cargos legislativos nacionales. Las mismas debían estar compuestas al menos por un 30% de mujeres. La norma logró perfeccionarse a través de sucesivas reglamentaciones, elevando un 50% el cupo femenino. No obstante así, la participación femenina, según el documento de trabajo número 1, realizado por el Ministerio del Interior de Obras Públicas y Vivienda de la Nación, arroja un promedio del 40% ocupado por mujeres en ambas cámaras. Así, a principio del 2018, el país se ubicó en un puesto del número 15 en el ranking de mujeres en parlamentos de la Unión Interparlamentaria. En definitiva, sin perjuicio de la buena performance cualitativa y cuantitativa de la ley de cupos, seguida el espíritu del artículo 37 de la Constitución Nacional, que comprometió al Estado a impulsar acciones positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades entre los sexos, y facultó al Congreso a promover medidas de acción positiva. Artículo 75, inciso 23. El 22 de noviembre del 2017, el Congreso Nacional avanzó hacia la sanción de la Ley de Paridad de Género para las listas de cargos electivos y partidarios, la conocida Ley 27.412. El objetivo de la superación de la desigualdad de las barreras culturales y en esa línea el cupo femenino en paridad de género es hoy, para el legislador, la acción positiva necesaria para ese fin, y será él mismo quien en su oportunidad lo dejará sin efecto una vez que se arribe al fin propuesto. El reconocimiento de la mujer en el ámbito parlamentario debe acompañarse con el requisito de idoneidad indispensable para ejercer el cargo o función pública, lo que también constituye un mandato constitucional, texto redactado por la doctora Estela Martínez Vázquez en un informe Un hito a la lucha por la igualdad de género, Ley de Paridad.